Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, los romances más apasionados y los dramas más intensos que nos regalan estas producciones que tanto amamos. Espero que estén listos para sumergirse en un nuevo análisis porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga, los fantasmas del pasado que atormentan a nuestros personajes favoritos, especialmente a ese galán turco que a todas nos roba el aliento, Kerem. Hoy vamos a explorar cómo relaciones pasadas, decisiones del ayer y en general, ese equipaje emocional que todos cargamos, puede afectar las relaciones presentes y futuras de nuestros personajes favoritos. Y como el título sugiere, vamos a poner la lupa sobre Kerem y esa sombra que aparentemente Hande proyecta sobre su vida. No nos quedaremos simplemente en la superficie, sino que bucearemos en las complejidades de las relaciones, analizando cómo la idealización, el arrepentimiento y la dificultad para cerrar ciclos impactan directamente en la construcción de nuevas historias de amor. Pero no nos quedaremos ahí, exploraremos otras series donde este patrón se repite, demostrando que en el amor y el drama, el pasado siempre encuentra la forma de regresar. Investigaremos cómo los guionistas turcos utilizan este recurso narrativo para crear tensión, generar empatía con los personajes y, en última instancia, reflexionar sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de nuestros análisis y si quieren seguir descubriendo todos los secretos de las telenovelas turcas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejar un comentario al final contándonos qué les parece el tema de hoy y qué otras series les gustaría que analizáramos. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Comencemos como no podía ser de otra manera, hablando de la serie que nos inspira el título de este vídeo, Love is in the Air, o como la conocemos aquí en español, ¿Será que es amor? Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, tiene como protagonistas a Eda Yildiz, interpretada por la bellísima Hande Erçel, y a Serkan Bolat, encarnado por el talentoso Kerem Bürsin. La química palpable entre estos dos actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, contribuyó en gran medida al éxito arrollador de la serie. La historia, en esencia, es la de un encuentro inesperado y un contrato que los une. Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura, se ve obligada a pasar 2 meses fingiendo ser la prometida de Serkan, un exitoso y frío arquitecto, para poder obtener una beca que le fue injustamente arrebatada. Lo que comienza como una simple farsa, inevitablemente se transforma en algo mucho más profundo y verdadero. La serie nos muestra la evolución de dos personajes opuestos que, a pesar de sus diferencias, encuentran en el otro un complemento y una razón para crecer. Ahora bien, ¿dónde entra Hande, o mejor dicho, el fantasma de su relación con Serkan, en todo esto? Bueno, si recordamos la serie, la relación entre Eda y Serkan estuvo plagada de altibajos, muchos de ellos relacionados con el pasado de Serkan. Su obsesión por el trabajo, su incapacidad para expresar sus sentimientos y, sobre todo, su trauma por la pérdida de su hermano, eran como muros que impedían que la relación fluyera de manera natural. Estos obstáculos, derivados de experiencias traumáticas, no solo afectaban su relación con Eda, sino que también influían en su forma de interactuar con el mundo en general. Pero quizás el fantasma más palpable fue Selin, la ex prometida de Serkan, interpretada por Bige Onal. Selin era una mujer inteligente, sofisticada y que conocía a Serkan a la perfección, o al menos eso creía él. Durante gran parte de la serie, Selin fue una constante amenaza para la relación de Eda y Serkan, manipulando situaciones, sembrando dudas y aprovechando cualquier oportunidad para volver a acercarse a Serkan. Selin representaba la estabilidad, la tradición y la comodidad para Serkan, un contraste directo con la espontaneidad y la pasión que Eda aportaba a su vida. La sombra de Selin se extendía por todos lados. Era una socia clave en la empresa, una amiga cercana de la familia Bolat y, sobre todo, la expareja idealizada por Serkan durante mucho tiempo. Incluso después de que Serkan comenzara una relación seria con Eda, Selin seguía presente en su vida, recordándole constantemente su pasado y generando inseguridades en Eda. Su presencia constante, tanto física como emocional, dificultaba que Serkan pudiera dejar atrás su pasado y comprometerse por completo con Eda. Lo interesante de este caso es que el fantasma no era tanto Hande, la actriz, sino el recuerdo constante de una relación pasada que, aunque aparentemente superada por Serkan, seguía influyendo en sus decisiones y en su forma de relacionarse con Eda. La serie explora muy bien cómo los traumas del pasado,
las relaciones fallidas y las expectativas sociales pueden ser un lastre para construir un futuro feliz. Serkan, en su búsqueda por la perfección y el control, se aferraba a la imagen idealizada de su relación con Selin, dificultando que pudiera apreciar la autenticidad y la pasión que Eda le ofrecía. La serie también explora la idea de que las relaciones pasadas no necesariamente tienen que ser un obstáculo, sino que también pueden ser una oportunidad para aprender y crecer. A través de la relación de Eda y Serkan, vemos cómo la vulnerabilidad, la comunicación honesta y la voluntad de perdonar son fundamentales para superar los fantasmas del pasado y construir una relación sólida y duradera. Pasemos ahora a otra serie turca que también explora este tema de los fantasmas del pasado, aunque de una manera diferente, Fatmagul Unsuku Ne, o ¿Qué culpa tiene Fatmagul?, en español. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Engin Akyurek, es un drama muy intenso que narra la historia de Fatmagul, una joven campesina que es brutalmente violada por un grupo de hombres. A diferencia de la comedia romántica de Love is in the Air, Fatmagul Unsuku Ne aborda un tema socialmente relevante y devastador, explorando las consecuencias de la violencia sexual y el estigma que sufren las víctimas. La vida de Fatmagul cambia radicalmente después de este terrible suceso. No solo tiene que lidiar con el trauma físico y emocional de la violación, sino también con el estigma social y el rechazo de su comunidad. Para protegerla y tratar de reparar, aunque sea en parte, el daño causado, Kerim, uno de los hombres involucrados en la violación, se ve obligado a casarse con ella. Este matrimonio forzado, lejos de ser una solución, se convierte en una fuente constante de dolor y humillación para Fatmagul. En esta serie el fantasma del pasado es mucho más oscuro y tangible. Es la violación en sí misma, el trauma que persigue a Fatmagul y la condena a vivir con un recuerdo que la atormenta día y noche. Pero también es el pasado de Kerim, su sentimiento de culpa y su lucha por redimirse ante Fatmagul y ante sí mismo. La culpa y el remordimiento de Kerim lo consumen, impidiéndole encontrar la paz y la felicidad. La serie explora cómo un evento traumático puede marcar la vida de una persona para siempre, pero también cómo el amor y la compasión pueden ser una vía para la sanación y la reconstrucción. Fatmagul debe aprender a confiar en Kerim y a perdonarlo, mientras que Kerim debe demostrarle a Fatmagul que es digno de su perdón y de su amor. Este proceso de sanación es lento y doloroso, pero a medida que Fatmagul y Kerim se enfrentan a sus propios demonios, comienzan a construir una relación basada en el respeto, la comprensión y eventualmente el amor. A diferencia de Love is in the Air, donde el fantasma del pasado es una expareja que influye en la relación presente, en Fatmagul Unsuku Ne, el fantasma es un evento traumático que define el presente y el futuro de los personajes. Ambas series, sin embargo, nos muestran cómo el pasado puede ser un obstáculo para la felicidad y cómo es necesario afrontarlo y superarlo para poder construir un futuro mejor. Mientras que Love is in the Air se centra en la superación de los traumas personales para construir una relación amorosa, Fatmagul Unsuku Ne explora la capacidad de perdonar y reconstruir la vida después de una tragedia. Ahora, saliendo un poco del drama puro y duro, vayamos a una serie que combina comedia y romance con un toque de misterio, Erkencikus, o Pájaro Madrugador, en español. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar que sus padres la casen con un pretendiente que no le gusta. Erkencikus se distingue por su tono ligero y divertido, explorando temas como la libertad, la independencia y la importancia de seguir los sueños. En la agencia, Sanem conoce a Can David, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Entre ellos surge una atracción inmediata, pero su relación se complica por una serie de malentendidos, secretos y, por supuesto, los fantasmas del pasado. La diferencia de personalidad y estilo de vida entre Sanem y Can también contribuye a los obstáculos que enfrentan en su relación. En Erkencikus el fantasma del pasado toma la forma de Emre, el hermano de Can, interpretado por Biran Tunca. Emre es un hombre ambicioso y manipulador que siempre ha estado a la sombra de su hermano. Envidia el éxito de Can y trata de sabotearlo en todo lo que hace. La envidia y el resentimiento de Emre lo llevan a tomar decisiones que perjudican no solo a Can, sino también a las personas que lo rodean. Emre se convierte en el principal obstáculo para la relación de Sanem y Can. Utiliza la inocencia y la ingenuidad de Sanem para manipularla y obtener información sobre Can y sus planes. Además, Emre tiene una relación con Aylin, una mujer intrigante y calculadora que también busca destruir a Can. Aylin, movida por su propia ambición y deseo de poder,
se alía con Emre para sabotear a Khan y apoderarse de la agencia de publicidad. A través de las acciones de Emre y Aileen, la serie explora temas como la envidia, la ambición desmedida y las segundas oportunidades. Sanem y Khan deben aprender a confiar el uno en el otro y a superar los obstáculos que les ponen en el camino para poder construir una relación sólida y duradera. Erkenci-Kuş también nos muestra la importancia de la familia y la amistad, destacando cómo el apoyo de los seres queridos puede ser fundamental para superar los momentos difíciles. En este caso, el fantasma del pasado no es tanto una relación amorosa anterior, sino más bien una rivalidad familiar y una serie de malas decisiones que afectan el presente de los personajes. La serie nos muestra cómo el resentimiento y la falta de comunicación pueden envenenar las relaciones familiares y cómo es importante perdonar y seguir adelante para poder encontrar la felicidad. La reconciliación de Khan y Emre, aunque difícil, es un elemento central en la trama, demostrando que incluso las relaciones más dañadas pueden ser reparadas con el tiempo y el esfuerzo. Podríamos seguir hablando de muchas otras series turcas donde los fantasmas del pasado juegan un papel importante, como Kara Para Aşk, donde el asesinato del padre de Ömer y la prometida de Elif los une en una búsqueda de la verdad, o Medcezir, una adaptación turca de DOC, donde el pasado conflictivo de Yaman lo persigue constantemente. Sin embargo, creo que con estos ejemplos hemos podido ilustrar bien cómo este tema es recurrente en las telenovelas turcas y cómo se manifiesta de diferentes maneras. Estas series, al igual que las anteriores, exploran la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de enfrentar el pasado para poder construir un futuro mejor. En resumen, hemos visto cómo en Love is in the Air el fantasma del pasado es una expareja que influye en la relación presente, en Fatma Gül'ün Suçu es un evento traumático que define el presente y el futuro de los personajes, y en Erkenci-Kuş es una rivalidad familiar y una serie de malas decisiones que afectan el presente de los personajes. Todas estas series nos demuestran que el pasado siempre encuentra la forma de regresar y que es necesario afrontarlo y superarlo para poder construir un futuro feliz. Los personajes deben aprender a perdonar, a confiar y a dejar atrás los fantasmas que los atormentan para poder encontrar el amor y la felicidad que tanto anhelan. Las telenovelas turcas, al abordar estos temas universales, conectan con el público a un nivel emocional profundo, generando empatía y reflexión. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre los fantasmas del pasado en las telenovelas turcas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los fantasmas del pasado siempre terminan destruyendo las relaciones? ¿O creen que es posible superarlos y construir un futuro feliz? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.